Muy buenos días y tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro ¿Cómo puede ser uno conductista radical hoy en día? De Esteban Freixa y Baqué, publicado por Psara Ediciones. A lo largo del programa contaremos con la participación de nuestros invitados especiales, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias en torno al libro. Ahí está. Listo, estamos de vuelta. Una disculpa por el pequeño inconveniente técnico. Eh, Doy de nuevo los buenos días y tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro ¿Cómo puede ser uno conductista radical hoy en día? De Esteban Freixa y Baqué, publicado por Psara Ediciones. Como comentaba, a lo largo del programa contaremos con la participación de nuestros invitados especiales, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias en torno al libro. Antes de empezar, me gustaría presentar al autor de la obra que nos convoca, Esteban Freixa y Baqué, un querido amigo y maestro incidental, quien ha dedicado su carrera a la enseñanza e investigación en análisis de la conducta. Esteban Freixa y Baqué es licenciado en Filosofía y Letras con mención en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Psicología Aplicada por la Universidad de París-Sorbona René Descartes y doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas, mención Psicología Experimental por la Universidad de Lille en Francia. Es autor de más de 120 publicaciones nacionales e internacionales y catedrático de Epistemología y Ciencias de la Conducta en la Universidad de Picardie-Jules Verne de Amiens, Francia. Además de haber sido profesor y conferencista invitado en universidades en España, México, Perú, Colombia, entre otros países. Es un honor contar con su presencia. También es un placer compartir la mesa con nuestros otros invitados, Miguel Valenzuela, el editor de la obra, y Varsovia Hernández Eslava, presidente de la Organización Mexicana de Practicantes del Análisis Conductual Aplicado. Durante la primera parte del evento, Miguel Valenzuela compartirá su experiencia como editor, seguido por intervenciones de Varsovia Hernández y un servidor, quienes ofreceremos nuestra visión sobre la obra de Freixa y Baqué. Finalmente, Esteban Freixa y Baqué nos guiará a través de los principales conceptos y reflexiones que propone. Habrá tiempo para preguntas y comentarios del público a través del chat de YouTube. Gracias por unirse a nosotros en esta presentación del libro ¿Cómo puede ser uno conductista radical hoy en día? De Esteban Freixa y Baqué. Bienvenidos. Cedo la palabra a Miguel Valenzuela. Miguel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alejandro, a la Universidad Veracruzana por la invitación, a Varsovia por estar acompañándonos también en este ratito, y a alguien muy querido como es Esteban por seguir iluminándonos, como tú dices. Y fíjate, estabas leyendo el título del libro, porque lo más obvio a menudo dejamos de verlo, y estaba pensando, ¿y cómo no se puede ser conductista radical hoy en día? Es un libro sobre la Tierra es redonda y parece que seguimos teniendo demasiada gente que opina que puede ser que sea plana, ¿no? Esteban hace en el libro o realiza durante su trayectoria, el libro es una recopilación de artículos, todo un trayecto por aspectos epistemológicos, científicos, sociales de la psicología de la conducta y del análisis de la conducta, como no puede ser de otra manera porque es la psicología científica y por lo tanto pues tiene todo ese valor. Y lo extraño, lo que deberíamos de preguntarnos, es cómo no ser conductista radical hoy en día, ¿no? Yo quería contaros algunas anécdotas y algunas cuestiones que tienen que ver con el libro, porque el libro es muy curioso porque es un libro
que surge a continuación de que ya hayamos tenido el amplio impacto de todo lo que Esteba ha ido escribiendo, exponiendo, narrando, enseñando, como tú decías, a veces incidentalmente, a veces a esos alumnos de su facultad en Francia, eso, de ese 5%, ¿no?, que estima Matt Billet, que terminaron en la garra del conductismo, pese a educarse en un país donde era muy difícil investigar o hacer carrera gracias desde ese modelo, un país donde el modelo imperante y sigue siendo es el psicoanálisis. Y bueno, vemos que hay gente como Matt, que ha hecho una maravillosa carrera a raíz de tener a Esteba como profesor desde el minuto uno, como creo también como faro, y como dice él, y como creo que muchos, la ciencia de la conducta era y es para muchos de nosotros en buena medida Esteba Freixas. Y bueno, cuando le comentamos a Esteba que queríamos que participara en un curso, era después de conocerlo hacía mucho. Él no sabía que yo existía, lógicamente, pero hacía mucho tiempo que sus artículos, y fundamentalmente que es conducta, pero creo que tiene otra serie de artículos realmente interesantes, como por ejemplo, a mí me sigue impresionando para qué sirven las cárceles, ¿no? Opiniones de un psicólogo, como no puede ser de otra manera. Era un artículo que muchos compañeros y compañeras que han pasado por nuestro centro en práctica, era su primera lectura para decirles, oye, vamos a contar sobre esto, vamos a trabajar sobre esto. Me gustaría que lo tuvierais clarito para no llamaros a errores. No vamos a tumbar a nadie en un diván, no le vamos a decir a nadie si lo que piensa es racional, irracional o mixto. No vamos a hacer a nadie que haga extraños círculos, ni desde luego que mueva de ninguna manera los ojos para recuperarse de ningún trauma. Vamos a trabajar con el comportamiento, con las contingencias, con lo que ocurre cuando mi conducta mi conducta observable y la no observable, la privada, sucede de una manera dentro de un entorno determinado. Eso lo explica muchísimo mejor ese artículo, que es Conducta, del que hemos debatido mucho hace muy poquitos días con un compatriota vuestro, Alejandro y Varsovia, con Julio Varela. Una charla que estuvo un poco complicada por cuestiones técnicas, tecnológicas, pero que fue maravillosa en los pocos momentos que pudimos escuchar a ambos, donde hablábamos Esteban y yo de si hay una definición. Bueno, conducta es un término muy difícil de definir. Creo que la historia de la psicología del comportamiento lo ha demostrado. Pero si hay una buena definición que es capaz de llegar a tanta gente, y creo que también Matt lo dice, y lo dice Frohan en su prólogo, no están nada mal los prólogos del libro, Esteban, donde dice que si por cada vez que te dieran una moneda por haber mencionado tu artículo, serías un hombre muy rico, ya lo eres en otras cosas, pero serías muy rico también en ese otro apartado que don Woody Allen decía que no da la felicidad, pero se le parece tanto, ¿no? Y las referencias continuas, los ejemplos, que es un concepto relacional, esa utilización de ejemplos continuos a lo largo del artículo, y ese al final explicarnos que la conducta no es algo físico, es una interacción. Creo que nos da un sentido muy complejo de entender, porque vivimos en un mundo de causa-efecto, y el término conducta, que también alguna vez lo hemos comentado, tenemos una inevitable formulación de que sea algo observable. Incluso ya nos cuesta lo de la conducta privada, pero como interacción es complicado. Después de esta participación en el máster que organizamos y que el alumnado acabó entusiasmado, yo, que la idea de montar una editorial era para publicar aquellas cosas que no podía leer en otro sitio y que me apetecía leer. Ya alguna vez me has escuchado decir en la presentación en Madrid que publicábamos los libros y hacemos las formaciones que nos apetece hacer y nos apetece leer. Pues tenía muy claro que una recopilación, solamente ya por ese artículo merecía la pena, pero por el resto de la obra de Esteba, por su compromiso social, político, científico, por esa capacidad
de llevarnos de la mano en cada aplicación que hace, a explicarnos sus posturas y que las veamos tan simples, que nos preguntemos cómo antes no hemos llegado hasta aquí solitos, ¿no? Por ejemplo, en ese ¿para qué sirven las cárceles? Y se me ocurrió escribirle, tener en cuenta que escribir a alguien que conoces de esa manera, de esa otra, por su obra hace muchos años, pues alguna vez me ha pasado que te pones a escribir, se lo decía Emilio Rives una vez, y te tiemblan los dedos, dice, no me va a leer. Y menos la posibilidad de recoger sus artículos con todo lo que significa en un libro. Bueno, la respuesta de Esteban, como siempre, entusiasta, generosa, colaborativa. Ha sido el editor real del libro, ha estado pendiente de todo, de cualquier posible error, de cualquier detalle estético, con esa minuciosidad que solo él es capaz. Y creo que sinceramente quedó un libro muy interesante, muy bonito, y que yo evidentemente aconsejo su lectura. No, no ganaremos millones, no va a ser un bestseller, ¿verdad? Pero creo que era absolutamente injustificable que el mundo de la psicología no tuviese un libro dedicado a Esteban. Y yo me alegro de haber podido poner un granito de arena en tenerte en muchas bibliotecas con este manual que tengo firmado por ti en casa y que es una joya para mí, que te agradezco mucho toda esa colaboración. Y a partir de ahí, pues iniciamos un itinerario de presentaciones en Madrid, en Córdoba, debates, y creo que le hemos estropeado un poquito más esa jubilación de la que él habla, pero que yo no la he observado en ningún momento. Así que, Esteban, gracias primero por el trabajo, porque nos ha hecho mejores profesionales desde mucho antes de conocernos. Gracias por esa amistad, por esa calidez, por las recomendaciones de series, de artículos. A veces no da tiempo a leerlo todo lo que recomienda Esteban, que tiene varios cerebros en paralelo trabajando, pero... Y gracias por un regalo tan maravilloso como para poder tener aquí, con esta editorial que tú sabes por qué se llama, cómo se llama, un libro que para mí es histórico, porque tú eres historia de la psicología, historia presente de la psicología y sin duda una referencia inevitable en ese artículo que es absolutamente maravilloso. Como que no es mi turno, no digo nada. Puedes. Puedes participar cuando gustes, Esteban. No, solo agradecer evidentemente lo que dices, pero no me toca ahora. Bueno, habéis visto que es una presentación poco académica. Tenemos aquí académicos como Alejandro, de enorme valor, que lo hará mucho mejor. Es más, desde esa conducta emocional, desde te queremos, pero ya te admiraba antes. Así que un placer estar en este homenaje tan merecido. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Muy importante siempre conocer la perspectiva del editor de una obra. A veces uno no tiene la oportunidad de escarbar justamente en la historia de estos procesos editoriales que son tan importantes y tan imprescindibles, pues para acercar a la gente a estos textos tan relevantes para una disciplina, ¿no? Como la psicología. Los textos de Esteva, la mayor parte de ellos ya se encontraban circulando, eran algunos más conocidos que otros por la comunidad. Por ejemplo, este texto tan referido de qué es conducta, pero creo que había que ponerlos juntos y es un trabajo muy importante y nos congratulamos, la verdad, que con esa labor que has realizado de la mano con Esteba para que este libro vea la luz. Agradecimiento también por eso. Pues es el turno de Varsovia Hernández. Comentar el texto. Varsovia, el micrófono es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo preparé un texto que me voy a permitir leer.
Eh, Buenos días a todos o tardes para quienes nos acompañan desde otros lugares. En primer lugar, me permito saludar al doctor Esteban Freixas Ibaqué, autor de la obra de la que el día de hoy estaremos hablando, a Miguel Valenzuela Hernández, director de Ediciones Sara, a quien además parece que le debemos un agradecimiento especial por sugerir a Esteban publicar un libro, y al organizador de la presentación, Alejandro León Maldonado, a quien agradezco la invitación a participar el día de hoy. En primer lugar, en honor a la verdad, debo confesar que si bien me alegró mucho recibir la invitación para presentar el libro de Esteban, también me pareció una tarea un tanto intimidante debido a dos cuestiones. La primera es por la impresionante obra y trayectoria del autor. La segunda es que dado que Esteban conoce a Miguel y Alejandro de varios años atrás, no puedo dejar de sentirme como quien participa, por azares del destino, de una fiesta organizada entre viejos amigos. No obstante, aunque Esteban no me conoce a mí, después de leer su libro, y perdón por el atrevimiento, yo sí siento que lo conozco un poco a él. Habiendo dicho esto, comenzaré con la presentación del libro. El libro que hoy tengo el privilegio de presentarles es un libro que recopila más de una decena de textos cuidadosamente trabajados y publicados a lo largo de la carrera del doctor Esteban Freixas, una carrera de más de 30 años dedicada a la enseñanza y diseminación del análisis de la conducta. A través de estos textos, el autor nos muestra mediante una serie de lecciones y reflexiones lo que significa ser un conductista radical hoy en día. Este libro no es un compendio de psicología. Quien lo lea no encontrará un manual ni un glosario con definiciones. La forma de mostrarnos lo que significa ser un conductista radical es totalmente didáctica, a través de ejemplos, analogías y mediante la propia vivencia del autor. En este sentido, de manera muy acertada, el libro inicia con la presentación de parte de personas cercanas a Esteban y a su obra, Matthew Villet y María Jesús Froján, y también con una autopresentación que en conjunto proporcionan un marco que permite comprender algunas posturas y temas recurrentes en la obra del autor. En esta forma de comenzar la obra, Esteban nos da una primera lección de lo que significa ser un conductista radical, y no solo hoy, sino ayer y hace 30 años y en el futuro. Después de todo, ¿qué buen conductista no comenzaría especificando cuáles han sido las contingencias que han moldeado su conducta hasta su estado actual? Él nos dice, retomando una cita Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. En su autopresentación narra una serie de hechos que lo llevaron a ser un conductista radical en una situación particularmente adversa en Francia, un país en el que predominaba y predomina el psicoanálisis, y pobre de aquel con ideas opuestas. Situación que, como el mismo Esteban señala, lo obligó a elaborar argumentos, buscar metáforas y afinar razonamientos para deshacer los malentendidos que la caricatura del esquinerismo, difundida por diversos detractores del conductismo, generó, en sus propias palabras. Estas circunstancias llevaron a que Esteban se convirtiera en un educador excepcional y también lo llevaron a escribir y profundizar en temas diversos como son los fundamentos filosóficos del conductismo, la delimitación de la ciencia, sus implicaciones sociales y relaciones entre ciencia e ideología. Pasando esta primera sección, empleando un relato cómico, podemos leer lo que significa ser un conductista radical en el contexto del trabajo en un laboratorio de conducta animal. Para esto se vale de su experiencia en el laboratorio de conducta ubicado en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, y escribe las elucubraciones, memorias de una rata de laboratorio. Este es un relato humorístico basado en una caricatura ampliamente conocida de dos ratas que hablan entre sí, refiriendo cómo han condicionado al experimentador, quien cree que las ha condicionado a ellas. En sus memorias, las ratiles protagonistas describen sus experiencias en la fábrica, intentos fallidos de escape y reflexiones sobre lo que hacen los humanos, identificando que tanto la conducta de los humanos como la de ellas está sujeta a las mismas leyes y principios. Como un paréntesis aquí, creo que quienes hemos trabajado en un laboratorio de conducta animal, yo lo hice por algunos años, podrán identificarse y reír con varios episodios narrados en el texto. Por ejemplo, el tener que vérselas con ratas Houdini, que mágicamente y sin dejar rastro, desaparecen, o con ratas que desafiando todas las leyes de la naturaleza, misteriosamente suben de peso al estar privadas de comida, mientras que sospechosamente sus vecinas sin privación enflacan. Habiendo pasado esta divertida sección inicial, el autor presenta una serie de escritos en los que reflexiona, aunque tal vez sería más acertado decir que nos enseña a reflexionar sobre diversos temas. Entre estos, las implicaciones para nuestra práctica de transponer el esquema médico al estudio de la conducta
y en un capítulo siguiente el uso de variables fisiológicas en la investigación en psicología. Respecto del primer punto, el de adoptar el modelo médico a la psicología para el tratamiento de trastornos de la conducta, el autor expone de manera muy clara los errores y las consecuencias de considerar la conducta como un síntoma de causas internas, y nos muestra paso a paso de manera muy didáctica y paciente por qué el modelo de educación o reeducación es más pertinente para una ciencia parsimoniosa de la conducta. Por otra parte, al hablar del uso de variables fisiológicas en investigación en psicología, nos previene de los riesgos de incurrir en un reduccionismo fisiológico. Escribe: la fisiología puede explicarnos el cómo de la psicología, el por qué se le escapa. Podemos saberlo todo sobre el soporte fisiológico de la conducta motora. Esto no explicará por qué una rata presiona una palanca frenéticamente mientras que otra lo hace solo, muy exactamente, cada 5 minutos. Igualmente importante, al hablar sobre distintos niveles de conocimiento en este mismo capítulo, el autor nos previene de los riesgos de despreciar el conocimiento acumulado por la ciencia y glorificar interpretaciones y extrapolaciones subjetivas o teñidas de ideología, tema que aborda en capítulos posteriores. Más adelante, y para los lectores interesados en aplicación, en su incidencia incluso en políticas públicas, el autor hace un análisis de la función de las cárceles y nos indica por qué cree que la cárcel como una forma de disuasión, prevención y educación no ha funcionado, proponiendo la reparación del daño como una solución alternativa. En trabajos siguientes, sin poderlos mencionar todos porque son bastantes, Esteva tratará de otros temas de primera importancia para los interesados en la comprensión de la conducta. Por ejemplo, se incluye su ampliamente conocido texto ¿Qué es conducta?, el cual es un trabajo magistralmente escrito para introducir temas fundamentales como son errores categoriales, propiedades esenciales versus relacionales, descripciones y causas, el problema de la accesibilidad en la descripción de la conducta, entre otros. En este texto, al igual que en otros, no enseña mediante definiciones cerradas, sino mediante ejemplos, demostraciones y analogías. Acompaña al lector para que comprenda el punto de vista del conductista. Esteva también aborda temas con profundo impacto en nuestra práctica y en la visión de mundo, como son las relaciones entre ciencia e ideología y la formación del espíritu científico como valor fundamental del ciudadano ilustrado. Estos temas, que rara vez son mencionados en libros tradicionales de conductismo, son tratados con una profundidad excepcional, develando contingencias que usualmente permanecen escondidas para el ojo no entrenado o para quien no debe vérselas con una audiencia adversa. Hacia la última parte del libro, encontramos algunos textos dedicados al lenguaje y a nuevas tendencias. Creo que en esta parte es en la que podrían encontrarse algunos puntos más controversiales para algunas personas. Por ejemplo, en capítulos como La insostenible levedad del lenguaje, Esteva reflexiona sobre la forma en que mentalismos ocultos en nuestra forma de hablar pueden modelar una visión del mundo anticientífica y nos previene de esto. También en un siguiente texto muy esclarecedor, llamado La falacia del argumento cronológico, reflexiones acerca de la confusión entre modernidad y progreso y sus repercusiones sobre el desarrollo de la psicología, realiza una serie de aclaraciones respecto a si la modernidad necesariamente implica progreso, indicando, cito, que todo progreso implica un avance cronológico, pero que todo avance cronológico no implica forzosamente un progreso. Además, esto en una discusión enmarcada en el contexto de las terapias de tercera generación, tan populares hoy en día. Si el público que nos escucha aún tiene duda de por qué adquirir este libro, me gustaría indicarle claramente cómo pudiera beneficiarse de su lectura. A los estudiantes de psicología les ayudará a ampliar y profundizar en su visión del conductismo, a comprender sus bases epistemológicas, les permitirá identificar falacias y mitos que escucharán muchas veces de varias personas, entre ellos sus profesores, a lo largo de su formación, y que a veces como estudiante, incluso identificando que algo no anda bien con el argumento de tal o cual persona, es difícil debatir, y más cuando es tu profesor. Los académicos tendrán un excelente modelo de cómo explicar conceptos complejos de forma simple, clara y amena, por parte de una persona profundamente conocedora del conductismo radical, cuya forma de explicar, argumentar e identificar falacias ha sido exquisitamente moldeada por la exigencia de una audiencia, desafortunadamente adversa, que exige una argumentación totalmente clara y a prueba de balas, al menos empleando criterios de la razón, que ya sabemos que mucha gente no los comparte. Igualmente, las personas interesadas en las aplicaciones sociales encontrarán inspiradora y esclarecedora esta obra. Inspiradora por el potencial de las aplicaciones del conductismo radical a problemas que nos atañen a todos,
y esclarecedora también respecto a ciertos malos entendidos y camisas de fuerza impuestas a las que se enfrentan principalmente personas en el ámbito aplicado, como son las exigencias a ceñirse al modelo médico y quienes escuchan recurrentemente críticas como que solo se curan los síntomas y no se atienden las causas. En general, es un libro que recomiendo leer a cualquier persona que alguna vez se haya preguntado qué significa ser y vivir como un conductista radical hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, me permito señalar que la sensación con la que me quedo al terminar de leer el libro es la que se tiene después de haber mantenido una charla motivante en un café con un sabio amigo cercano, quien entre taza y casi sin que te des cuenta, te ha maravillado hablando de epistemología, de la limitación del análisis de la conducta como ciencia del comportamiento, de su historia y de las repercusiones para la sociedad. Todo eso mientras te cuenta anécdotas personales y metáforas que hacen todo más comprensible, ameno e incluso me atrevo a decir, entrañable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese texto precioso. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón, de verdad, sinceramente. No, un placer leer su libro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Varsovia, por los comentarios y la reseña del libro. Después de escucharte, no sé si deba de leer mi texto, pero lo preparé, entonces digamos que cumpliendo con el deber, daré lectura a él. Nuevamente, Esteba, estoy muy complacido, muy contento de estar compartiendo este espacio contigo. Desde hace ya varios años hacía cuentas, me parece que desde el 2009 tengo el placer de contar con tu amistad. En 2007. Y bueno, siempre ha sido para mí un referente no solo para la ciencia del comportamiento, sino como visión de lo que es ser persona, ser humano, y en verdad que estoy por eso muy contento y honrado con compartir este espacio y que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros sobre tu libro. Pues bien, empezaré dedicando unas líneas al autor del volumen que nos convoca, y para ello me serviré de la bien lograda autobiografía que forma parte del volumen que presentamos, escrita por Esteba, gracias a una atinada invitación de su editor, y que dicho sea de paso constituye, como espero quede evidenciado, la primera buena razón para leer cómo puede ser uno conductista radical hoy en día. En la autopresentación del autor, el lector se encontrará con una narración amena, ágil, a la que no exagero en atribuir valor literario, que dada la dimensión biográfica de la obra, resulta útil para poner en perspectiva el volumen in toto y hacernos un cuadro de lo que podemos encontrar y esperar de él. Teniendo esto presente, comentaré buena parte de los materiales que componen el volumen en el marco de la citada autobiografía. Lo primero que hay que decir es que a través de la autopresentación del autor, el lector conocerá como un chaval, como Esteba suele decir, de extracción humilde, en pleno epicentro de una agitación estudiantil entre asambleas generales y soberanas durante la ebullición antifranquista, quedó seducido por el enfoque científico de la psicología al asistir incidentalmente a la improbable clase de un ex colaborador, ni más ni menos que de B.F. Skinner, el profesor Pérez Juliá. Dicha clase llevó a Esteba a sumarse al laboratorio de conducta, en donde se forjó el Esteba conductista que hoy nos acompaña, y su peculiar estilo de tratar asuntos de la gravedad y de hondas consecuencias para el estudio del comportamiento, con buen humor, agudeza, buena pluma y con, por qué no decirlo, una estimulante teatralidad. Y es que debe saber nuestro auditorio que nuestro autor combinó su formación como científico del comportamiento con su quehacer actoral en una compañía de teatro. Fue justamente siendo miembro del laboratorio de conducta donde Esteba Freixa escribió el primer material compilado en el volumen, intitulado Elucubraciones, memoria de una rata de laboratorio. Texto que constituye, en palabras del autor, una fábula filosófica o un cuento para hijos de psicólogos. En a través de un intencional, lúcido y lucido recurso de antropomorfización de la casi siempre mejor amiga de un científico del comportamiento, la rata del laboratorio,
Esteva sostiene que el analista de la conducta, con todo y su bata blanca, aparatos y terminología técnica, como por ejemplo operando, programa de reforzamiento, todos ellos ininteligibles para una rata, está bajo el mismo control de contingencias como cualquier otra persona, independientemente de lo elevada que sea su profesión, que las mismísimas ratas de laboratorio, quienes a su vez, dicho sea de paso, no por estar bajo el control de las contingencias, dejan de tener sueños, anhelos, sospechas y hasta derecho a huelga. Cabe destacar que este bien logrado cuento fue publicado en 3 ocasiones, una de ellas por un afortunado error en la revista francesa La Investigación. Me explico. En esta revista francesa el texto fue publicado porque los editores creyeron que se trataba de una crítica al conductismo y a Skinner. Al parecer, los editores no solo no entendían de psicología científica, sino tampoco de ironía. Regresando a la autopresentación del autor, en ella se enterarán de que por asuntos del corazón, Esteva no era cardiópata, sino que estaba enamorado, lo que a veces puede ser más grave. El autor dejó su natal Barcelona, siendo ya un conductista convencido y confeso, y se mudó a la que es probablemente la tierra más anticonductista del orbe, Francia. Este dato es fundamental no solo porque qué buena biografía prescinde de asuntos del corazón, sino porque dicha atmósfera anticonductista expuso a nuestro homus behaviorlandés a una presión selectiva en la que había solo 2 opciones. 1. Mutar para adaptarse a la nueva atmósfera, desarrollando mecanismos para respirar los tóxicos aires anticonductistas y vivir cómodamente en ellos. O 2. Mantenerse behaviorlandés, autoprocurándose una microatmósfera conductista y proponiéndose expandirla de vez en cuando, cultivando por aquí y por allá, buscando ganar algo de terreno a los aires anticonductistas. No hace falta leer el libro ni ser un genio para anticipar cuál fue el camino que Esteva tomó. ¿Cómo puede ser uno conductista radical hoy en día? Sintetiza la historia de una vida dedicada a la diseminación del conductismo. Tal vez sea más justo decir al cultivo del conductismo en Francia, que guardadas proporciones podría ser algo así como cultivar maíz en Marte. Algo como lo que hace el protagonista de la película de ciencia ficción The Martian, un astronauta que queda varado en el planeta rojo y se ve obligado, entre otras cosas, a cultivar su propio alimento para sobrevivir en aquel planeta inhóspito, estéril e incultivable. Lo que intento expresar es que si bien diseminar significa esparcir, no es lo mismo esparcir granos de maíz y ver crecer esta sagrada planta en nuestra Mesoamérica que en Marte, ¿verdad? Algo similar ocurre con la diseminación del análisis de la conducta. La tarea es cualitativamente distinta y demanda estrategias diferentes en función del entorno. Me parece que teniendo en cuenta lo anterior, cobra mucho sentido el contenido y el tono de la obra que hoy comentamos. Se puede apreciar mejor su valor y sacar mayor provecho de su lectura. Después de precisar lo anterior, considero que podemos hablar brevemente sobre la obra. ¿Cómo puede ser uno conductista radical hoy en día? Este volumen está compuesto por una compilación de 15 textos del autor que en conjunto ofrecen al lector un cuadro introductorio no trivial de la ciencia de la conducta, y destaca en este sentido el texto ya comentado que es Conducta, que por cierto fue uno de los materiales que revisé durante mi formación inicial en la UNAM. Más tarde, cuando me convertí en profesor de la misma universidad, lo utilicé exitosamente como operación motivacional al inicio de mis cursos para disponer a mis alumnos al aprendizaje de la ciencia de la conducta. Algunos de los alumnos que revisaron en aquel entonces el texto, hoy cursan el doctorado bajo mi dirección en la Universidad Veracruzana. A su vez, cuando estos han tenido la oportunidad de impartir clases o charlas a estudiantes más jóvenes de pregrado, han revisado y discutido con ellos este mismo texto, suscitando también interés y entusiasmo en los nuevos alumnos. Podríamos sostener entonces que el efecto de leer qué es conducta es consistente entre experimentos, independiente de los experimentadores y de los sujetos experimentales. Por otro lado, la compilación también presenta un conjunto de discusiones en un formato y un estilo sui generis, de temas nodales para el conductismo y sus detractores. Entre estos destaca la discusión sobre la naturaleza de las causas del comportamiento, que podemos presentar con la siguiente pregunta. ¿Nos comportamos como lo hacemos porque somos impelidos por entidades internas o porque participamos de un sistema de relaciones con nuestro entorno? El autor desarrolla diferentes argumentos para mostrar por qué la primera alternativa es insostenible y concluir que somos nuestras contingencias, que somos conducta. En la obra, como era de esperarse, teniendo en cuenta el contexto del que
en el que se desarrolló y del que ya hablamos, también se desarrollan críticas al modelo médico, a la psiquiatrización del comportamiento y al concepto de psicopatología. Sobre el particular destaca el texto reflexiones críticas acerca de la transposición del modelo médico a la psicología. El volumen también revisa las implicaciones de las graves incomprensiones de las causas del comportamiento en ámbitos de la mayor relevancia social. Sobre este tópico, el lector encontrará en el texto ¿Para qué sirven las cárceles?, una interesante y controversial crítica al sistema penitenciario. El autor presenta a lo largo de la obra observaciones y críticas a los usos y abusos del lenguaje de lo mental, tanto entre los hablantes comunes como entre los psicólogos. Mención especial al respecto merecen los textos intitulados A propósito de la utilización de los adverbios en mente y la insostenible levedad del lenguaje. Sobre este tópico resulta acertada en un sentido la advertencia del autor de que el lenguaje coloquial, es decir, la manera en la que hablamos cotidianamente, puede inducirnos a ser víctimas de algunos espejismos lingüísticos cuando usamos términos y expresiones relativos a lo que se ha denominado el lenguaje de lo mental. Por ejemplo, cuando digo, no me viene a la mente ningún otro país cuyo exsecretario de Seguridad haya sido declarado culpable por narcotráfico, alguien podría suponer que lo que expreso es que hay una idea en algún lugar, aquella que corresponde con aquel país, que por alguna razón no alcanza a colocarse en mi mente. Que sea lo que sea, debe tener cualidades físicas tales que me es posible adscribirle relaciones de espacialidad y usar respecto de ella expresiones relativas a las entidades físicas, por ejemplo, venir, en, etc. Esta interpretación es abiertamente errónea y parte de una mala interpretación de nuestra forma usual de hablar. Para evitar casos como estos, el autor nos invita a limpiar, a erradicar el lenguaje de este tipo de expresiones, tanto en el hablante común como en el psicólogo. En este punto me permito disentir parcialmente de la aproximación de Esteva al problema, pues si bien comparto lo nocivo, contradictorio e insostenible que resulta que en la psicología científica, ya no se diga en el análisis de la conducta, prevalezca lo que Esteva denomina la insostenible levedad del lenguaje, considero que el hablante normal, común, en situaciones cotidianas, en la mayoría de las ocasiones hace un uso no problemático de esos términos y expresiones. Ahora bien, otro asunto es, y en ello coincido con Esteva, lo que acá hace en la psicología. Allí sí que introducir terminología anclada a conceptos mediacionales asociada a dimensiones analíticas distintas a la conducta en sí y por sí misma es riesgoso, aun cuando la terminología se revista e introduzca en una supuesta aproximación estrictamente conductual. Adicionalmente, resulta ya no riesgoso, sino inaceptable que tal terminología se introduzca junto con esquemas mediacionales y que con ello el acento explicativo del comportamiento se desplace de la organización del entorno y su dinámica hacia el interior del individuo, es decir, sus pensamientos, su forma de ver y entender el mundo, etc. Sobre este último punto advierte Esteva e invita a revisar críticamente aproximaciones que se sostienen como herederos del conductismo radical, pero que podrían estar incurriendo en lo señalado líneas antes. En torno a esta advertencia, el autor desarrolla un argumento esclarecedor en su texto intitulado La falacia del argumento cronológico, reflexiones acerca de la confusión entre modernidad y progreso y sus repercusiones sobre el desarrollo de la psicología. Aunque en muchos ámbitos las personas difícilmente asumirían sin dudar que algo nuevo, moderno o de una nueva generación representa necesariamente un progreso, la historia de la psicología nos muestra que la comunidad es propensa a incurrir en la falacia del argumento cronológico, asumiendo que lo que se presenta como moderno y de nueva generación es innovador y progresista. Freixa, en su peculiar estilo que vale la pena leer, expone la falacia del pseudoargumento cronológico a través de un argumento por analogía, utilizando la revolución y la contrarrevolución francesas. La pregunta que guía su análisis es si la contrarrevolución, por ser cronológicamente posterior a la revolución, puede considerarse un progreso. Nuestro auditorio puede adelantar sus conclusiones sin que ello haga excusable la lectura del texto. En su conjunto, el libro ¿Cómo puede uno ser conductista radical hoy en día?, de Esteva Freixa y Baqué, es una encomiable reflexión sobre el conductismo radical, las relaciones entre ciencia e ideología y la relevancia del conductismo para mejorar la vida de las personas y de nuestra sociedad.
Con casi 50 años de trayectoria, el autor también explora las críticas y desafíos que el conductismo ha enfrentado a lo largo de los años y que sigue enfrentando en la actualidad. En general, el volumen ofrece una visión elucidatoria, vigente y crítica del conductismo radical y una invitación amena y honesta a la formación de un espíritu científico. El mayor mérito del libro probablemente radica en su capacidad de permitir que el lector responda de manera autónoma y siempre bien acompañado por Esteva a la pregunta: ¿cómo puede uno ser conductista radical hoy en día? En definitiva, se trata de una obra valiosa para aquellos interesados en la psicología y en la ciencia en general. Pues Gracias, Esteva. lo mismo, Alejandro, que habéis trabajado mucho para poder hacer vuestro comentario. Es un análisis que bueno, me llega al corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, al contrario, Esteva, gracias nuevamente por estar. Y bueno, pues llegó el momento de las preguntas y de, bueno, antes de eso, escucharte a ti, más bien escuchar tus comentarios acerca de la propia obra para después dar paso a la lectura de algunas preguntas que tenemos aquí en el auditorio y por supuesto también aprovechar el espacio, Varsovia, Miguel y un servidor de platicar contigo sobre el texto. Entonces, pues te escuchamos, Esteva, y gracias. Bueno, yo voy a repetir lo que os he dicho al terminar cada una de vuestras intervenciones. De verdad que no lo digo por decirlo, por quedar bien o porque es obligado, o porque vuestros dos textos me han parecido maravillosos, muy entrañables, muy generosos conmigo, muy elogiosos. Demuestran que habéis trabajado mucho el texto, el libro, y que habéis sabido analizar de una manera que me parece genial, que yo hubiese sido incapaz de hacer yo mismo un análisis como lo habéis hecho vosotros. Y de verdad que os lo agradezco mucho, 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 y que me ha encantado. Eso quede claro de entrada. Y los que me conocéis ya sabéis que yo siempre digo lo que pienso, o sea que si no, pues diría pues no, y digo que sí, que estoy conmovido con lo que habéis dicho, de verdad. Yo quisiera quizás empezar haciendo una pequeña puntualización a algo que ha dicho Miguel, que me parece que no es cronológicamente exacto. Cuando Miguel me contactó por primera vez, y yo he de confesar que no conocía a Miguel, como él dice, no sabía de su existencia, no sabía quién era, ni lo que representaba, ni lo que había hecho. Lo que me pidió no fue directamente una recompilación de mis trabajos. Me dijo que conociendo mis trabajos y el artículo sobre la conducta y tal, que le gustaría que escribiese un libro para poder publicarlo en su editorial. Y yo con toda sinceridad le dije que no podía porque no tengo nada nuevo que aportar en absoluto, que yo nunca he sido un teórico del conductismo, que yo no tengo ninguna teoría propia, no soy ningún innovador, yo no soy nadie que tenga algo nuevo que aportar y nunca he pretendido serlo, y que lo máximo que podía hacer si le interesaba es eso, proponerle una recompilación de cosas que he escrito, de las que es cierto que estoy contento, es decir, que aun cuando las leo hoy en día, quizás con algunos matices o algunas pequeñas cosas que quizás cambiaría, pero no demasiados, me siguen pareciendo correcto pedagógicamente. Le dije, mira, si quieres yo tengo eso, pero no sé si eso puede constituir un libro. Y él me contestó entusiasmado que sí, que adelante, y de verdad que yo nunca había publicado un libro
y por tanto no tenía ninguna experiencia de contacto con editores, pero trabajar con él ha sido algo realmente de colaboración constantemente, intercambiando, me ha acompañado en todo, accedió a todos mis caprichos, como el de hacer una autopresentación tan poco académica como la que ha salido. En fin, trabajar con él como editor es algo muy apreciable y es una experiencia muy bonita. Y no lo conocía de nada hace un par de años y realmente actualmente lo aprecio mucho. Nos hemos hecho amigos y estoy muy orgulloso de ser alguien con el alguien con quien él tiene relación y que él, su familia, al fin, estoy muy contento de esta aventura. Esto era un primer punto que quería destacar. Yo, la verdad, me da la impresión de que, recordaréis que el subtítulo del libro es Algunos malentendidos acerca del conductismo. Me da la impresión de que hay otro malentendido, que no es acerca del conductismo, que es acerca de mí. Yo repito que no he hecho nada más que traducir, explicar, buscar manera de hacer entender a un público que no lo entendía lo que Skinner ha desarrollado sin aportar nada nuevo. Yo el otro día comentaba en esa charla que tuvimos con Julio Varela y con Jorge Campo, que contrariamente a otros conductistas que están enfadados entre ellos o que no se hablan o que hay enemistades, que es cierto que entre esos cráneos privilegiados que tenemos en el mundo del conductismo, hay también mucho ego y hay mucha gente que como que cada uno ha desarrollado su propio o sistema o teoría o tal. Hay aparte de la legítima confrontación de ideas o de paradigmas o de puntos de vista, hay también confrontaciones de ego. Y yo comentaba de que yo me llevo bien con todo el mundo, pero creo que la razón es muy sencilla. Me llevo bien con todo el mundo porque yo no soy un peligro para nadie, en el sentido de que yo no pinto nada en este mundo. O sea, no soy alguien que pueda amenazar tal o tal punto de vista, porque yo no he hecho más que divulgar, difundir la obra de Skinner, que es la que a mí me enseñaron. Yo estoy seguro, lo he dicho muchas veces, que si hubiese tenido maestros que me hubiesen explicado bien el interconductismo, pues quizás estaría hoy en día más en esa óptica interconductista. Yo no llegué a tanto, me quedé con el conductismo radical, que a mi modo de ver me parece satisfactorio, que yo puedo explicar, puedo defender, porque lo entiendo. No podría explicar o defender el interconductismo porque no tengo los conocimientos para ello. Y creo que con todo eso se ha formado un malentendido, que es que yo soy un referente de la psicología, que yo soy un... Y eso es falso. O sea, y el otro día discutiendo pues con Julio y tal, estaba claro. O sea, me estaban haciendo una serie de comentarios críticos respecto, por ejemplo, al artículo ¿Qué es conducta?, en el que tenían toda la razón de decir, bueno, es que esto para un universitario ese texto es muy flojo, ese texto no va. Y tienen toda la razón. O sea, yo lo único que he pretendido es ser pedagogo, es decir, explicar de manera convincente, clara, una serie de conceptos, pero en un entorno en el que nadie sabía nada de nada y había que empezar por la base. Pero para todos ustedes que tienen una formación muy, muy, muy avanzada, muy profunda,
lo que yo digo bueno, claro, de curso de primer año, o sea, no hay nada ni de revolucionario, ni de nuevo, ni de agudo, ni de fino, son obviedades. Y creo que se ha formado ese malentendido respecto a, quizás porque al ser viejo se tiene la ventaja de la solera, ¿no? De aquello de que, uy, es viejo y lleva muchos años, pero bueno, eso solo no es un mérito, o sea, ser viejo por sí solo no es un mérito. Por lo tanto, yo estoy muy contento de que el libro exista, porque es verdad que tenía todo eso esparcido en diferentes sitios y está ahora junto en algún sitio. Estoy muy contento, pero creo que puede ayudar a gente que empieza, primero estudiantes y tal, pero sin falsa modestia, que ya saben que yo no me gustan ni las verdaderas ni las falsas modestias, creo que, bueno, pues es un libro de divulgación y no más. Esto es mi punto de vista sincero. Creo que llegó el momento del debate, del Adelante. disentimiento. Bueno, algo que por supuesto siempre ha caracterizado a Esteva es su generosidad bueno, y su modestia. Es difícil saber cuál es más grande, si es más generoso que modesto o si es más modesto que generoso. Creo que si bien por allí hay un dicho que reza más o menos que quien exige reconocimientos no los merece, creo que podría también aplicarlo lo inverso, ¿no? En este caso. Eh, por supuesto, personalmente respeto la perspectiva de Steph y la percepción que nos comparte acerca de su papel en la ciencia de la conducta, pero creo que allí lo que hay que ver siendo también personas de ciencia, decía yo, pues es los efectos que ha tenido su obra, los efectos de la gente que se ha formado con Esteva, y creo que esos hechos pues van un poco en contra de la apreciación que Esteban nos comparte. Yo lo digo con mucho respeto, pero pues también con los hechos que son conocidos no solamente por mí, que son referidos incluso en el propio prólogo de la obra. Hay gente que se ha formado contigo, Esteba, en distintos espacios, no solamente en Francia, y que bueno, se acercó al conductismo probablemente ya después siguiendo sus propias trayectorias, teniendo como ese impulso inicial el contacto contigo, y creo que eso es bastante meritorio, ¿no? En efecto, mi opinión es que hay trayectorias muy distintas que puede tomar un analista de la conducta. Una de ellas puede ser tal vez estar encerrado en un laboratorio corriendo un experimento tras otro y publicando un artículo científico tras otro sin que el mundo se entere de quién es. Hay otras personas que tal vez les dé por realizar teorización y debates conceptuales, y habrá otros que, como creo que comentó muy bien la doctora Varsovia, fruto de sus propias contingencias, pues toman otro camino que en tu caso pues ha sido el de la discusión en un nivel distinto del que se realizaría en un espacio con una comunidad científica ampliamente consolidada. Me permito citar allí el texto en el que tú acuñas este neologismo que aprovecho para darte el crédito de behaviorlandés,
Y cuando comentas que un bigeo-irlandés, ¿sí? Tiene la ventaja y también la carga de estar en el bilingüismo, ¿sí? Por un lado, tiene que hablar la lengua materna de la mayor parte de los psicólogos, que es el lenguaje metafísico vinculado con el dualismo, lo que algunos denominan el mentalismo, y por otro tiene que hablar el bigeo-irlandés y entonces tiene que estar haciendo estas traducciones, ¿no? De ida y vuelta, y creo que eso también lo comentó muy bien Varsovia en su texto, pues eso establece una demanda y unas condiciones que te obligan a ir en un camino si es que tú quieres mantenerte o estás decidido a mantenerte en una aproximación, ¿no? Entonces, creo que en el contexto de tus propias circunstancias y del sistema de contingencias en el que has estado inmerso, eres un ejemplo y eres un referente para mí de lo que es ser un analista de la conducta, lo que es ser un científico del comportamiento, eh, con talento, con genio, empleando recursos que son poco comunes en la gente de nuestra disciplina, con un estilo también particular y que ha impactado tal vez a más gente que muchos de esos sesudos científicos del comportamiento que tú referías hace un momento, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que haciendo una extensión tal vez abusiva de aquella expresión, por sus frutos os conoceréis, si hablamos también de por sus efectos os conoceréis, pues creo que aunque resulte difícil por tu modestia, tendrás que aceptar que eres un referente, y al menos entre los otros tres que nos encontramos aquí, pues hay acuerdo entre observadores y te tocará eh, ceñirte a tus propios criterios de objetividad y aceptar que aunque no te guste, pues terminaste siendo, aunque yo sé que nunca trabajaste con eso en mente y tal vez por eso te cueste aceptarlo. Esa es mi opinión sincera. Yo creo que complicado agregar algo más a la disertación de Alejandro, ¿no? Excelente. Creo, como alguna vez hemos comentado, Esteban, que desde el conductismo radical, más ortodoxo, más académico, más en laboratorio, como decía ahora Alejandro, eh, se olvidó a todos esos miles y miles de profesionales que trabajan en el ámbito aplicado. Y ese yo creo que fue un enorme problema para luego consolidar una disciplina que tenía todo el valor como ciencia frente a otros modelos que parecían más basados en el vocabulario común, diario, en ese famoso sentido común, ¿no? Y el cognitivo, con esa metáfora tan afortunada a nivel de publicidad y tan desafortunada a nivel de explicación del ordenador, pues es un buen ejemplo de ello. Entonces creo que al menos el agradecimiento por acercar de una manera agradable, bien escrita y clarificadora principios fundamentales que son complejos, que no son fáciles cuando nos perdemos en un vocabulario muy particular de ese grupo, como decía Alejandro, de científicos, de profesionales muy bien formados en un congreso donde venimos los nuestros a hablar de los nuestros, no salía al exterior. Y creo que uno de los grandes méritos, aparte de la calidad científica de tu artículo, es haber acercado todo esto a miles de profesionales y creo que además hacer lo posible para leer por por otros oficios, por antropólogos, por sociólogos, por politólogos, y creo que eso es un enorme favor porque no sé si escribiste los evangelios, pero lo encontraste. Pues, Para mí, la verdad es que es
muy refrescante escuchar a Esteban, muy refrescante en el sentido de hablar con alguien pues con tanta humildad, honestidad respecto de su propio trabajo. Creo que es algo que nos hace muy bien a todos oír. O sea, no es, yo comparto, ¿no? En parte como ese sentimiento de, yo no creo que todo el mundo deba de querer aspirar a generar teorías distintas. Si lo hace, qué bueno, cada quien puede trabajar en lo que le guste. Pero creo que igualmente valioso es todo el trabajo de diseminación, de difusión, de, como ya lo hemos dicho varias veces, cómo puedo hacer que las nuevas generaciones comprendan estos conceptos que son fundamentales y que van a evitar muchos malos entendidos a lo largo de la formación. Y eso es una tarea para mí valiosísima, ¿no? Si no sentamos bien las bases, o sea, ¿qué podemos esperar después, ¿no? Entonces, para mí realmente resulta refrescante escuchar a Esteban hablar de su propio trabajo, de su propia trayectoria. Yo igual disfruté mucho conociendo de su vida. Creo que también es una forma de decir, es un poco contradictorio porque uno siente que Esteban es una persona muy especial, que ha estado expuesto a circunstancias muy particulares, pero al mismo tiempo Esteban dice, pues miren cómo soy producto de las circunstancias, ¿no? De lo que me ha ocurrido. Entonces es una forma un tanto extraña de también acercar a la gente, ¿no? Acercar a los estudiantes y decir, miren, cómo pues ustedes también pueden ser analistas de la conducta, cómo también se puede en ustedes formar en esta disciplina, cómo también ustedes pueden comprender estos conceptos que a veces pueden ser un poquito difíciles o complicados. Entonces creo que también parte del trabajo maravilloso y de pues lo que uno puede beneficiarse de leer este libro radica en eso, ¿no? En hacer muy próximo cosas que a veces nos parecen un poquito complicadas de entender. Sí, Okay. me gustaría agregar que probablemente esta obra, ¿no? Vista con ojos analíticos, de gente de ciencia, ciencia del comportamiento, y probablemente algunas otras cercanas. Es interesante reconocer los diferentes niveles en los que puede operar una ciencia y un científico, ¿no? Probablemente si uno no tiene en perspectiva el objetivo, el contexto, el auditorio o público al que está dirigido la obra, puede hacer entonces uno críticas que tal vez no se correspondan, por no decir que no sean justas, ¿no? Mucha de la gente que probablemente escuche esta charla con Esteba, habrá escuchado de Ryle, ¿no? Esteba lo cita también en su texto. Y bueno, Ryle nos introduce el concepto de error categorial, que señala consiste en tratar a una cosa como si fuera de una categoría distinta, ¿no? Y creo que el asunto aquí primero es reconocer, también eso lo mencionó Barzova, y perdón que regrese tanto a su texto, pues estuvo muy bien estructurado y dio ahí datos interesantes. Decía en su texto que no encontraría el autor, el lector, perdón, en la obra de Esteba, y decía, no va a encontrar un manual, no va a encontrar un, un tratado de psicología, ¿sí? Entonces, el trabajo de Esteba, y aprovecho para hablar del libro, no es un texto como estos que tal vez podemos encontrar en otros autores, en los que empezamos con los postulados y los protopostulados y las premisas y todo este esquema de un sistema comprensivo para el estudio del comportamiento. Es otro tipo de obra, ¿no? Que creo que con los comentarios que hemos hecho, el auditorio se puede dar una idea, espero, más o menos justa del tipo de trabajo
que realiza Esteva y que, bueno, refleja en ese sentido también su trayectoria, insisto, de un nivel de un nivel distinto, no por eso un nivel en tanto distinto, no comparable. Es lo que quiero expresar con este otro tipo de aproximaciones en las que se desarrollan sistemas y demás. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que creo que hay que emular. De hecho, viendo las preguntas de la gente que nos acompaña, eh, por aquí Víctor Quintero nos pregunta que qué recomendaría el doctor Freixa para alguien que quiere comenzar a hacer divulgación del conductismo, específicamente respecto a la relación con profesores anticonductistas y respecto a los estudiantes. Lo último no lo entendí muy bien, pero las recomendaciones serían en relación con cómo acercarse a la divulgación del conductismo, doctor Freixa. Bueno, yo no soy experto en teorías de divulgación ni nada de ello. Yo lo que siempre he pensado es que creo que no sé quién, no sé qué filósofo francés lo había dicho, aquello que uno concibe bien, lo explica bien. Creo que y por eso te decía antes que yo no podría explicar a alguien qué es el interconductismo, porque tengo una visión muy poco profunda y no sabría explicarlo. Yo tengo algunas intuiciones, creo que veo un poco por dónde va. En cambio, cuando una cosa uno la entiende bien, yo creo que exponerla bien es fácil, porque es sencillamente, vamos a decir, querer convencer, o sea, buscar los argumentos para que la otra persona tenga que rendirse a la evidencia de lo que le están diciendo y para ello buscar ejemplos, buscar analogías, hacer que sea entendedor, que uno diga, ah, claro, ya lo entiendo, sin por ello diluir el contenido. Es decir, lo difícil de la divulgación es no traicionar, no abaratir, abaratir no debe ser una palabra castellana, no echar agua en el vino, o sea, o sea, una mala divulgación puede ser peor que no divulgación, porque si estás dando una visión tan con tanta, ay, que no me salen las palabras en castellano, tan azucarada de algo para que pase, para que la medicina que le estás dando, el chaval no te la vomite, le pones tanto azúcar, al final ya no queda medicina, o la medicina que le estabas dando ya no tiene sus efectos. Yo creo que la divulgación debe ser muy fiel, muy fidel, muy fiel, y que no se vale a rebajar, ¿no? Entonces, todo es un problema de equilibrio entre guardar el rigor y encontrar la manera pedagógica de que la cosa se entienda. Y bueno, quizás es en eso en lo único en que yo, pues mira, me defiendo, porque me parece que me salen así ejemplos y cosas que pueden ser aclarecedoras, pero repito, creo que es mi único mérito el de encontrar una manera de hacer entender las cosas, pero no sabría dar otro consejo que intenten ser el más pedagógico posible, intenten explicarlo de manera de que incluso alguien que no es psicólogo, que no ha hecho estudios de psicología, pueda entenderlo. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí del auditorio, pero no sé si quisiera agregar algo, comentar algo, Varsovia, Miguel, antes de... Sí, y si no, recomendarle a Víctor
que no tiene ni que siquiera comprar el libro, que busque el artículo que es Conducta, Freixet-Baqué, se lo dé a esos primeros lectores y lo ofrezcan para debatir con esos profesores que al parecer no están muy dispuestos a hablar de ciencia y sí hablar de algún tipo de metafísica extraña, como hablabas antes, Alejandro. Muy bien, Miguel, gracias. Pero sí, ese libro haréis un favor a la editorial, ¿eh? Sí, ya está colocado el enlace a la página de PSAR Ediciones en el chat para que la gente pueda tener acceso a las distintas formas de adquirirlo y sus versiones en papel y electrónica. Nos preguntan, Esteba, ¿cuáles serían 3 libros esenciales para que los estudiantes de licenciatura se acerquen al conductismo? Uy. Di 2 porque uno ya lo presentamos ahora mismo. Me cogen así muy en frío. Yo recomendaría, ya sé que es muy clásico, pero yo recomendaría Ciencia y Conducta Humana de Skinner. Un libro de un tal Hull, H-U-2-L, pero que no es el Hull de Eisen, que es Historia y Filosofía de la Ciencia, que se encuentra en castellano. Ahora no sé en qué ediciones, pero yo lo leí. Fue Ramón Vallés quien, cuando yo era estudiante, nos recomendó leer ese libro y me pareció apasionante porque te introduce perfectamente a cómo la ciencia se avanza, cómo se... Historia y Filosofía de la Ciencia, creo que el título es así, de Hull, lo podéis encontrar, supongo, en buscadores. Y ya que me pides un tercero, bueno, a mí me gustó Walden 2, ya sé que puede ser muy polémico y tal, pero para uno que quiera empezar, pues quizás no está mal. Pero de verdad que no había pensado en ello y quizás podría haber recomendado otras cosas, no sé. Ahí queda, ahí lo dejo. Muy bien. Hay otra pregunta aquí sobre cuáles consideras, Esteba, que son las cualidades que debe tener un estudiante que quiere aprender y conocer conductismo. Alejandro, tengo un problema de audio. De repente no te oigo. ¿Allí me escuchas? Ahora ya, ahora de ¿Ya? nuevo. Sí, Sí. preguntaban cuál consideras que son cualidades que debe tener un estudiante que está interesado en iniciarse en el conductismo. Entonces voy casi a repetir textualmente lo que nos dijo Ramón Vallés el primer día de clase en la Autónoma de Barcelona. Curiosidad, eso es indispensable. No conformismo, es decir, es ser capaz de poner en tela de juicio todo lo que uno sabe, piensa o cree saber, lo que le han dicho o lo que todo el mundo piensa, tal. Y perseverancia. La perseverancia es indispensable. Si uno se desanima por el camino perseverancia. Ahora que hablo de perseverancia, me viene a la memoria, hablando así coloquialmente, una historia que cuenta Miró, el pintor catalán Joan Miró, cuando estaba en París, en aquellos años en que aún no era conocido y que su obra no era valorada y tal, hablando un día con Picasso, que ya era un hombre con un cierto reconocimiento internacional, Picasso le dijo: mira,
solo hay un secreto. Tú te pones en la cola y no cambias de cola hasta que te llegue tu turno. O sea, realmente perseverar. Te pones a la cola y adelante. No cambies de cola. Pues yo creo que eso es necesario. Excelentes recomendaciones. Y bueno, para quienes revisen el libro, se enterarán también quién es Ramón Vallés. Hay un texto en su honor que forma parte también del, del libro que estamos comentando. Aprovecho también para destacar este aspecto también de reconocimiento a tus maestros, Esteba, que está presente a lo largo de todo el texto. Y bueno, por supuesto es un ejemplo, pero también para quienes estamos lejanos del contexto en el que se dio el desarrollo de tu trayectoria, pues también aprovechamos para conocer algunos nombres muy interesantes. Por allí incluso ya me hice de algunas biografías de Neville específicamente. Y bueno, también eso es bastante interesante del libro. Uno conoce también un poco de la historia del análisis de la conducta en estos países francófonos, pues a través de tu texto, que también es algo que yo personalmente disfruté mucho con la lectura. Eh, pues bien, estamos sobre el tiempo. Me gustaría invitar a Miguel, a Varsovia, a Esteba a hacer un comentario para cerrar nuestra charla acerca de esta celebración del libro de Esteba antes de despedirnos de nuestro auditorio. Entonces, quien guste iniciar, bienvenido. Pues si me permitís a mí, que estoy muy lejos, pero muy cerca de vosotros por un millón de cuestiones, voy a volver a citar a Varsovia. Yo creo que va a salir hoy con un nivel de reforzamiento, Varsovia, sobre tu intervención maravillosa. Puedo garantizarte, porque he tenido la suerte de vivirlo, que leer el libro de Esteba es exactamente lo que has dicho antes. Tomar un café con un amigo sabio, que cuando tienes la suerte de tomar un café con un amigo sabio, podrías, por aquello de las relaciones de simetría, darte cuenta de que tiene que ser el autor del libro. Por lo tanto, creo que es realmente así. Y conocer a Esteba tiene mucho que ver con leer su obra, y la obra de Esteba está absolutamente vinculada a la persona, a la generosidad, a la potencia intelectual de el doctor. Te voy a decir doctor ahora, por si me pones lo bordón, que además tiene una memoria prodigiosa. Pues tienes razón en cómo fue el primer contacto. Hay que tener muchísimo cuidado en no equivocarse con él en un dato, porque tiene una memoria prodigiosa. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. A ti, Varsovia, por ese fantástico documento que nos has leído. Y a Esteba, un abrazo enorme. Pues yo igual reiterar el agradecimiento a participar, como les decía, me sentí un poquito como esa persona afortunada que llega a una fiesta de viejos amigos. Muchas gracias pues finalmente por la oportunidad. Creo que así como nosotros escuchamos a Esteba hablar, explicar, contestar las preguntas con esta forma tan calmada, tan natural, tan asequible, es lo que se siente leer su libro, ¿no? Se siente estar con alguien que te está hablando a ti, que está dialogando contigo, y como ya les decía, ¿no? Que te lleva poco a poco a través de la lectura, pues a comprender ciertos puntos a veces un poquito difíciles. Entonces creo que para mí es una lectura recomendada. Les recomiendo muchísimo leer el libro y bueno, pues seguir en contacto. Muchísimas gracias.
como que el que organiza todo esto es Alejandro, le vamos a dejar la palabra final, entonces yo tomo mi turno. Primero, para agradeceros a todos la organización de este evento, las cosas tan bonitas que me habéis dicho y este momento tan agradable que hemos pasado juntos. Tranquilizar a Varsovia en el sentido de que no somos tan viejos amigos todos, porque ya te decía que a Miguel le conocí, le descubrí hace poco. Con Alejandro sí que ya llevamos más años, pero con Miguel tampoco. O sea que lo importante en una relación no es forzosamente el tiempo, sino la intensidad y el corazón que uno pone. Por lo tanto, no tengas ningún complejo de sobrevenida, ni de añadida, ni nada de todo eso. Bienvenida al club con mucho afecto. Y bueno, lo que antes apuntaba, yo no cobro royalties del libro, o sea, no hay ningún aspecto, digamos, ni comercial, ni interesado, ni nada. A mí me gustaría que el libro fuese un éxito, no tanto porque haya gente que me lea, sino para recompensar el esfuerzo, el atrevimiento, la valentía de Miguel de sacar un libro con artículos que ya son viejos, que ya han sido publicados en otros sitios. Eso parece tonto, pero por ejemplo, el hecho de que estuviese todo más o menos ya publicado por aquí, por ahí, le ha implicado un trabajo de ir a buscar, a solicitar los permisos oficiales para poder reproducir cada uno de los artículos, una tarea inmensa de escribir a sitios muy diferentes, algunos organismos que casi ya no existían y que, o sea, ha tenido un trabajo impresionante. Por eso decía antes que como editor no creo que uno pueda encontrar un mejor acompañamiento que el de Miguel. Yo estoy contento si el libro permite que él no tenga que arruinarse por haberlo hecho. Ya está. Muchas gracias, estamos seguros que no se va a arruinar Miguel, y si fuera el caso, tendría un grupo de amigos de respaldo y de soporte diciéndole que valió mucho la pena el riesgo. También expresar agradecimiento a Miguel por este trabajo editorial. Ya tendremos oportunidad de platicar con él sobre la editorial Psara. Creo que es un proyecto interesante y un proyecto que necesitamos en la comunidad de analistas de la conducta, y la verdad es que creo que ha sido una lección muy atinada el incorporar a la colección tu volumen, Esteba. Pues yo solamente reiterar el agradecimiento a Varsovia, a Miguel, especialmente a ti, Esteba. Teníamos tiempo de no encontrarnos. Me complace mucho que haya sido en este espacio, un amigo de hace mucho tiempo y un maestro en el sentido genuino de la palabra para mí. Entonces, pues estuvo muy a gusto esta charla entre amigos. Espero que nuestro auditorio pues haya disfrutado tanto como nosotros del espacio, y que se hayan llevado sobre todo buenas razones para adquirir el libro. El enlace a Ediciones Psara está en el chat de YouTube. También lo vamos a colocar en los comentarios, y pues esperamos también recibir y en algún otro momento conversar sobre las impresiones que tiene el gran público sobre este interesante libro. Entonces, pues enhorabuena, Esteba, por la publicación. Enhorabuena, Miguel, y pues saludos y gracias a todos.